Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. A partir de la primera aparición a 3 pastores portugueses en 1917, Fátima se ha convertido en un lugar de peregrinación mundial. Desde allí, María recibe a sus hijos y les manifiesta su gracia y su consuelo. Sus profecías movilizan la fe y la devoción de muchas personas con el llamado a la conversión del corazón y la reparación de los pecados del mundo. La Virgen de Fátima, Madre de Fátima, que vienes a traer el mensaje de paz y conversión propios del Evangelio de tu Hijo amado, ruega por nosotros para estar más atentos a la voz de Jesús y así comprometernos a trabajar por todos, por la concordia en nuestros pueblos. Que los niños crezcan libres de todo odio y que aprendamos a buscar caminos de reconciliación entre hermanos. Amén. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha ascendido al cielo para luego enviarnos el Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar la Eucaristía, ya en esta última semana de nuestro tiempo pascual, vamos a reconocernos pecadores y vamos a pedirle perdón humildemente al Señor.
que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, derrama sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo para que cumplamos fielmente tu voluntad y con nuestras obras demos siempre testimonio de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: «Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo?». Ellos le dijeron: «Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo». Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo. «El de Juan Bautista», respondieron. Pablo les dijo: «Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús». Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Se alza el Señor, sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de él. Tú los disipas como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego. Así desaparecen los impíos delante del Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. El Señor en su santa morada es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: «Por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios». Jesús le respondió: «Ahora creen, se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor.
yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante lo que hemos escuchado en este lunes, después de este domingo de la ascensión que hemos celebrado. Ñande Yara o Joma lleva, pero al mismo tiempo aquí se nos presenta la palabra el mundo. En griego se dice el cosmos, que tiene una de las significancias, como nosotros también lo utilizamos, ¿verdad? Nuestra expresión. Eres una persona mundana, eres una persona del mundo. Entonces, cosmos, una de las significancias, como lo utiliza el evangelista Juan, es justamente eso. Quiere decir que nosotros no estamos aferrados plenamente a los valores y a los principios de Dios, que enseña la persona mundana. Piensa o creemos que es el mundo lo esencial y lo fundamental que nos va a salvar. Porque es como una gran tentación, ciertamente, el mundo como tal. Llevan y presentan de siempre las maravillas, ¿verdad? Que es la misma creación del mundo, pero atención, también en esta carta que escribe sobre todo San Pablo a los romanos, al hablar sobre la cuestión del seguimiento de Jesucristo, es muy interesante. Porque ustedes han mirado el mundo, han mirado la creación, han mirado todo lo que Dios puso. Y se quedaron maravillados, pero se quedaron simplemente con las cosas del mundo, con la creación de Dios. Es como que yo te digo, mira, 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 ande de mañana la puntita de mí, mira, ande. No, hay que mirar más allá. No te quedes mirando la puntita del dedo. La gente de mirar, mira, te está señalando mucho más allá. La creación de Dios, queridos hermanos, queridos amigos, nos señala mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos tocar, lo que nosotros podemos sentir. Y por eso, aquí siempre vamos a tener en estos días esta expresión como comienza el Evangelio, a la hora de pasar de este mundo al Padre. Esta expresión nos está preparando después de la ascensión de Jesús al cielo, donde nosotros somos ahora los responsables de transformar el mundo. Pensar y decir, atención, que a la hora de pasar Él, ahora deja en nuestras manos toda la responsabilidad de la construcción del reino de Dios en medio de nosotros y de la comunidad. Pero nos promete ciertamente la fuerza del Espíritu Santo. Pero atención, ahora dice uno de los discípulos, ¿verdad? Aquí le preguntan, le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas. Porque él les dice, se ya jama, se ya pues llama, bueno, por fin. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte más preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Esta frase también es muy importante, pero que al mismo tiempo enseguida Jesús va a tomar y les va a responder sobre esa misma frase. Jesús les respondió, ahora ustedes creen, porque dice no hace falta, porque creemos. Y entonces Jesús como que nos desafía, ahora creen ustedes, pero viapio. Porque miren que la palabra creer, amén, quiere decir adherirse, aferrarse, no lo soltamos, vivimos, caminamos de acuerdo a esa propuesta del Señor, ¿verdad? Ahora creen. Y Jesús continúa, atención, porque se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Queridos amigos, esto es para poner, Bellapocana, me tenía cuadro, ya estoy chaponado, ya pemo y vende cotuve, donde sea. Porque esto nos tiene que llamar muchísimo la atención lo que el Señor nos dice. Está bien que nosotros digamos, sí, ahora creemos verdaderamente en ti, Señor. Están ahí, Pichaguayeva, creo, nombre, gente la cristiano, católico, apostólico, alaca, uno de mucho más todavía, nombre hoy. Y entonces Jesús dice, atención, porque se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado. Apeabio vais a creer que el Señor nos llama siempre para que todos sean uno. Uvean ahí creer.
San Juan va a insistir mucho, ahora estamos con el Evangelio, pero después leyendo la carta de San Juan justamente va a seguir insistiendo, hijitos míos, ustedes dicen que se aman, que se quieren, pero el que ama verdaderamente no puede ser un cuatiaño, tiene que buscar siempre la unidad, no puede andar disperso del rebaño. Y eso quiere decir que me dejarán solo. Dejar solo al Señor quiere decir ñandellana, she, añebolquea, se haya por la se haya posea. Se haya por la se carpa, se haya por la se secta, se haya por la se haya posea. Vivo de acuerdo a lo que a mí me conviene porque lo que me estás pidiendo es demasiado exigente. Y eso no me gusta. Jesús después continúa como una reflexión, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Es decir, lo que yo les propongo es sobre todo, queridos hermanos, eso nos quiere decir el Señor, es la voluntad de Dios, es el querer de Dios, es la gracia de Dios. Entonces no estoy solo, queridos amigos, porque si hay que poner la güerúa PM, la seamos arambiva, es voluntad de Dios Padre. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a entrar dentro de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Queridos amigos, muchas veces escuchando un poco, algunas veces emisoras así, que llevan adelante estas sectas, ¿verdad? Pero yo no sé si ellos no se dan cuenta directamente o directamente, abiertamente, están queriendo jugar con la sensibilidad. Y muchas veces, tenemos que decirlo así, la ignorancia, ¿verdad? En el aspecto religioso, en el aspecto de Dios. Porque indica, tú ibas a juzgar, ¿verdad? No puedo yo juzgar la intencionalidad, pero cuando solo escuchar así cosas, pero terribles, ¿verdad? Terribles, cómo insistimos y machacamos en ciertos aspectos del sentimiento y que después nos damos cuenta que son cosas totalmente banales, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la cruz de Jesucristo, con el anunciar a Jesucristo, con vivir la buena noticia que el Señor nos proclama, ¿verdad? Entonces por eso dice el Señor, usted al final de cuentas me van a dejar solo, porque eso decimos en cuanto a prédicas banales, pero no diría solamente eso también, queridos hermanos, sino que también a nosotros mismos que podemos decir que entramos en el pensamiento y en la reflexión teológica profunda de lo que la palabra de Dios, la Biblia, la teología nos quiere decir. Ya hay cuaponá, ya es que sí, pero ahí ya yare y veñan de yarabe. ¿Por qué? Y porque después no nos comprometemos y porque después no hacemos lo que tenemos que hacer. Todo lo que sucede en este mundo, recordemos, queridos amigos, que es fruto de lo que nosotros vamos ofreciendo. Ustedes son del mundo y ustedes se quedan simplemente en las cosas del mundo y no están trayendo los valores que Dios puso y diseminó en medio de nosotros. Ah, bueno, entonces, si es así, ustedes me dejan solo, a pesar de que el Evangelio de Dios está aquí para que ustedes se responsabilicen de ello. Así que vamos a pedir al Señor esta gracia, asumir nuestra responsabilidad y dar a conocer el Evangelio de Dios que nos salva a todos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que tenga una visión clara de la tarea evangelizadora que exige este tiempo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que escuchen la voz de Dios y del pueblo, para responder con certeza sus compromisos, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren en los demás el refugio y la ayuda a sus necesidades, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación,
Por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Hortellado, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este santo sacrificio purifique e infunda en nosotros la fuerza de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 Hosana.
santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ata, angay para fui, ore por Yahu Belko, Jesús.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales, concede de apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén.